Buenos días, niños, bienvenidos a su clase de ciencias de este día, lunes 12 de abril. Sean bienvenidos este día a su clase. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la clase de ciencias. Este día vamos a ver en su clase la reproducción vegetativa artificial, y esto lo encontramos en la página 61 de su libro de ciencias, reproducción vegetativa. Hemos visto diferentes tipos de reproducción, ¿verdad? La reproducción asexual, ¿verdad?, de las plantas. Y ahora vamos a ver la reproducción, ya vimos la reproducción natural, ¿verdad? Y también la reproducción asexual que la estuvimos viendo en la clase anterior. Pero este día vamos a ver la reproducción vegetativa artificial. ¿De qué se trata esa reproducción? Bueno, vamos a verla. Explica qué tipo de reproducción se representa en la imagen, en esta imagen. ¿Qué tipo de reproducción se observa usted? Es una reproducción asexual, ¿verdad? Recuérdese que la reproducción asexual es cuando no se da de forma natural, por ejemplo, que se necesitan de agentes polinizadores, ¿verdad?, para que trasladen el polen de una flor a otra. En este caso no, ¿verdad? En este caso, si usted se da cuenta, incluso, ¿verdad?, se puede dar con la ayuda del ser humano, ¿verdad? Entonces, este tipo de reproducción se llama asexual porque se prescinde de la flor y por lo tanto de la semilla para poder reproducirse. En otras palabras, no se necesita de la flor ni la semilla para hacer la reproducción, ¿verdad?, sino que hay otros métodos cómo se pueden reproducir las plantas. Por eso es vegetativa artificial. Dice en su contenido. Dice, la reproducción vegetativa artificial se da cuando no participan células especiales reproductoras y además interviene el ser humano, ¿verdad?, para el desarrollo de especies genéticamente mejoradas. Los métodos artificiales de reproducción comúnmente utilizados, tenemos el primer método, que es, ¿verdad?, por estaca. Se hacen cortes de partes vegetales, por lo general los tallos, aunque a veces se utilizan ramas que tienen brotes o yemas. Significa que para que esta planta se reproduzca, ¿verdad?, entonces se hace este es el método. Este método se llama por estaca, donde en la plantita se hacen cortes, por lo general se hacen en los tallos, dice, aunque a veces se utilizan ramas que tienen brotes o yemas. Y tenemos la siguiente, por acodo. Se emplea para la reproducción de especies leñosas. Para ello se dobla y entierra, para ello se dobla y entierra una parte de la planta, ¿verdad?, por lo general una rama, y cuando aparecen raíces se corta la nueva planta y se siembra en otro lugar, ¿verdad? Y tenemos aquí el ejemplo. Este es un ejemplo de esta reproducción, ¿verdad? Tenemos también esta otra reproducción por injerto. Se usa, dice, para generar especies de mayor resistencia o con características especiales. Consiste en insertar una porción de tejido de una planta en otra de manera que ambas crezcan como una sola. Y tenemos aquí el ejemplo. Por ejemplo, si esta fuera un tallo, ¿verdad?, el injerto se hace una abertura, ¿verdad?, en una parte donde de la plantita, ¿verdad? Se le quitan por ejemplo, si es una rosa, se le quitan las espinas para poderla trabajar bien, y se hace esa abertura en una partecita del tallo de la rosa. Luego, ¿verdad?, si usted quiere que esa rosa le salga de colores, va a cortar una ramita de un color que usted quiera que se combine, ¿verdad? Entonces ese tallito ya bien preparado, ¿verdad?, se pone, ¿verdad?, dentro donde se cortó, ¿verdad?, de la abertura, y se enrolla de esta forma. Miren, se sella de esta forma, y como a las 2 semanas pues ya se ve si el injerto se hizo efecto o no, porque muchas veces los injertos no hacen efecto porque
no se hace de una forma correcta. Entonces, por eso tiene que ser bien delicada la forma de hacerlo. Me imagino que sus abuelitos, sus abuelitas, incluso sus padres han de conocer este método, y es un método muy bonito porque no solamente se puede hacer injerto de flores, sino que también de palos de aguacate, de níspero, de etcétera, ¿verdad? Pero como les digo, es una técnica muy delicada donde se esterilizan por ejemplo, si usted va a ocupar una tijera, una tijera podadora se llama, una navaja, entonces eso se esteriliza, se limpia con alcohol, ¿verdad? Para poder ser efectivo este injerto, y es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito, y se observa al final cuando se hace un buen injerto, al final se observa el resultado, ¿verdad? Entonces es otra forma de reproducción vegetativa artificial. Tenemos por esqueje, se prepara el tallo en recipientes. El tallo es esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte de acá es el tallo. Se prepara en recipientes con material orgánico. ¿Qué significa esto? Con agua o tierra húmeda, donde se van a formar raíces nuevas en sus extremos. Luego se trasladan a otro lugar para sembrarse, aunque también se pueden utilizar otras partes de la planta como las hojas, ¿verdad? Y tenemos acá el injerto y tenemos acá los esquejes, ¿verdad? Esto, los niños que tienen jardín, ¿verdad? Y los niños que sus padres o sus abuelitos les gusta tener plantitas, observen y pregúntenles ahí cuando ellos están regando la plantita cómo es que se reproduce. Usted puede ahí ser un buen observador, ¿verdad? Y es importante para que usted también conozca, ¿verdad? Conozca cómo se reproduce o cómo se da esta reproducción vegetativa artificial. Bueno, tenemos ahí una tablita donde dice completa la siguiente tabla. La reproducción artificial, ¿verdad? Parte usada. Y tenemos acá en esta parte dice estaca. Aquí dice codo, injerto y esqueje. ¿Qué parte se usa en la reproducción artificial en la estaca? Se usa el tallo, ¿verdad? Aquí ponga usted el tallo. En el acodo se usan las ramitas, ¿verdad? En el injerto, tallo o rama, y en el esqueje, el tallo, ¿verdad? Y sustrato usado, por ejemplo en la estaca, el suelo, ¿verdad? En el acodo también el suelo, y en el injerto escribo ahí tallo o rama de otra planta, y en este caso del esqueje, agua, material orgánico, como que se prepara la tierra, ¿verdad? Menciona la diferencia entre la reproducción asexual natural de las plantas y la reproducción asexual artificial. Recuérdese que hemos estado analizando, hemos estado trabajando esos tipos de reproducción, ¿vale? Entonces usted va a escribir ahí su punto de vista, qué entendió de este tipo de reproducción vegetativa artificial. Y escriba, ¿verdad?, cuál es la diferencia, ¿verdad?, o entre la reproducción asexual natural de las plantas y la reproducción sexual artificial. Eso sería lo que usted completaría ese día, y nos vemos la siguiente clase, ¿verdad?, que vamos a explicar, ¿verdad?, el tema de la siguiente clase es la reproducción sexual, pero en los animales. Hoy vamos a trabajar con la reproducción, pero en los animales, ¿verdad? Entonces, este día terminamos con la reproducción asexual, ¿verdad? La reproducción vegetativa artificial. Quiero que en su cuaderno de ciencias escriba por lo menos tres ideas de este contenido, de lo que usted comprendió y qué le gustó más de este contenido, qué es lo que usted aprendió. Y qué bueno, como les digo, si ustedes tienen ahí jardín, ¿verdad?, observen ahí las plantitas, pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelitas, cómo es que se dan. Ellos conocen muy bien estos tipos de reproducción. Así que nos quedamos acá, niños, y bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima clase.